Como ustedes vieron la semana pasada, varios medios alternativos nos unimos para realizar una gran medición de medios alternativos en las que incluimos a 25 figuras importantes del progresismo en Colombia. En esa lista habían o estaban embajadores, ministros, senadores y distintos líderes de varios movimientos políticos de la centroizquierda. Hicimos esta medición de cara a las elecciones que se vienen para el 2026. Como lo vimos, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ganó el sondeo con más de 27.7%. Más de 12,000 personas votaron no solamente en la región Caribe, sino en todas las regiones del país, incluyendo San Andrés y, como no, los colombianos que se encuentran en el exterior. Ustedes han visto que toda esta semana hemos invitado a los 4 primeros puestos. Estuvimos con la senadora María José Pizarro. En el día de ayer estuvimos con la exministra de Salud, Carolina Corcho, y estamos pendientes de la invitación que le hicimos al senador Iván Cepeda para que también pues venga y dé su opinión sobre el sondeo aquí en este espacio. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que al ganador del sondeo, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y líder de Fuerza Ciudadana. Carlos, gracias por estar acá. Hola, Beto, y cordial saludo para todas y todos. Gracias, Carlos. No sé si usted tuvo conocimiento del sondeo, lo siguió, pudo apreciar los resultados. Sí, en efecto, vimos los resultados. Nos sorprendió positivamente. Por supuesto, aprovecho desde aquí para agradecerle a todos los que participaron en esta convocatoria de los medios alternativos en las redes sociales y a todos y a todas las que dieron su voto, expresaron su opinión positiva y favorable para esta persona, ¿no? Pues para nosotros es realmente muy comprometedor ese resultado. Carlos, más del 27.7% fueron de más de 43,141 respuestas de 165,000 visitas en un sondeo donde técnicamente pues empleamos varias herramientas como el CAPTCHA para evitar que bots voten masivamente o a través de un formulario de Google donde tenían que las personas ingresar su correo y también pues iniciar sesión en Google. Claramente, pues la herramienta no fue perfecta, esto no tiene ninguna consecuencia política, hay un margen de error amplio, pero sí nos sirve como el análisis porque históricamente, Carlos, usted ha observado que los medios tradicionales y las grandes encuestadoras pues han manipulado y han querido pues incidir en la votación y en las elecciones. ¿Vio usted, no sé si lo alcanzó a percibir también o de pronto a leer un sondeo que hizo la revista Semana que no lo incluye y donde curiosamente los 2 primeros votados en este sondeo pues no aparecen en ese registro de Semana? Bueno, en términos generales, los sondeos de opinión o las encuestas son fotografías de momentos, evidentemente. En este caso, los influencers, los youtubers, ustedes que son activistas en redes sociales con una clara tendencia progresista, alternativa, promovieron esta iniciativa y obviamente ahí hay un nivel de participación muy importante, pero evidentemente como toda sondeo de opinión o encuesta tiene sus límites, de suerte que para nosotros esto pues arroja elementos positivos en relación a la cantidad de personas que hoy desde el campo democrático, progresista, de centro izquierda y de izquierda, pueden tener una eventual posibilidad de participar en un proceso de consulta de las distintas fuerzas que rodean al gobierno del presidente Gustavo Petro, del espectro progresista, democrático y de izquierda. Y eso es positivo. Fíjate tú que en el 2018 la consulta Inclusión Social por la Paz solamente tuvo 2 participantes, el hoy presidente Gustavo Petro y quien les habla. Es decir, en el 2018 solamente
participamos 2 personas de ese proceso de escogencia, de selección ya efectiva, después de recoger firmas, en nuestro caso, en el caso del presidente Petro también. Nosotros para aquel entonces recogimos 2 millones de firmas, la registraduría nos validó casi 1 millón de firmas, más o menos 980 y pico mil de firmas, y luego obtuvimos aproximadamente 515.000 votos contra los votos que obtuvo en ese tiempo el candidato Gustavo Petro, que fue 1.800.000. Pero lo nuestro fue una absoluta osadía, llegando del Caribe, de un departamento con, si se quiere, un nivel de población y de potencial electoral muy inferior a otros departamentos con mucho más población y potencial electoral que nosotros, como el propio Atlántico, Bolívar, Córdoba inclusive, o en el caso del interior del país, los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, entre otros departamentos. De manera que ahora que haya mal contados, si mal no recuerdo en esa imagen que ustedes publicaron, cerca de 25 personas. Esto quiere decir que hay ahora muchas opciones, no solamente personas, pues, hombres o mujeres, también integrantes del actual gabinete de gobierno, congresistas, y eso a mí me alegra mucho. A mí me alegra mucho porque quiere decir que el espectro de los liderazgos progresistas, democráticos, de centro izquierda, como dices tú, y de izquierda, se han venido ampliando. Es evidente que en esa imagen también hay sectores que proceden de los partidos tradicionales y que tienen una extraordinaria capacidad de adaptación a los diversos tiempos políticos y van cambiando de colectividad política, van cambiando de tono político, de discurso y de ubicación, dependiendo la evolución de las dinámicas políticas. Eso, por supuesto, lo tendrá que evaluar la gente, porque allá habían y hay figuras allí de ese tipo, de suerte que hay un espectro muy amplio de donde escoger. Y frente a la medición que hizo la revista que ya mencionas, pues no nos extraña que ellos direccionen a quién seleccionan con un criterio bogotanocentrista, que es el criterio de la gran prensa nacional. De manera que lo que ustedes hicieron es realmente muy incluyente y esa inclusión permite recoger la diversidad de lo que representa nuestro país en términos de, por ejemplo, quiénes podrían estar en un eventual proceso de consulta. Alguien dice de manera muy prematura ese tipo de mediciones, faltando poco más de 2 años, pero sin duda alguna, si ya lo hizo un medio nacional, ¿por qué no lo pueden hacer los medios alternativos? Y así como es tan válido que ellos lo hagan e incluyan algunos, bueno, muy al criterio de su selección, pues está muy bien que ustedes hayan hecho este ejercicio y hubiesen incluido a la mayoría de los que consideraron podrían participar. Seguramente faltaron algunos más y esto pues apenas inicia, pero digo, es un proceso muy válido. También pude hacer seguimiento del pronunciamiento de algunos medios de comunicación en los que si no es la fotografía que ellos tienen en su imaginario, la ridiculizan, tienden a tener una forma de darle la lectura a las noticias tan sesgada simplemente por el rictus burlesco con el que leen los resultados. Pero bueno, eso lo único que dice es el tipo de periodismo que tenemos en nuestro país, que tiene mucho todavía que seguir avanzando en 2 cosas, ¿no? Porque todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos un punto de vista, ¿verdad? Pero tener un punto de vista que es muy importante,
el formador de opinión no le resta en tener cuando menos ponderación y equilibrio, ¿cierto? Porque de lo contrario, al final de cuentas, el que se lesiona y se mella en su credibilidad es el periodista que tiende a tener esas prácticas sesgadas. Así es, Carlos, pero este resultado pues ha generado bastantes comentarios. Nosotros previamente organizamos unos espacios en Twitter donde pues invitábamos a la gente a participar del sondeo y ahí se escuchó mucho el nombre suyo, inclusive nos sorprendió de sobremanera que personas en Nariño, personas en el Valle del Cauca, personas en Bogotá, en Zipaquirá, en Boyacá, lo nombrasen a usted como la opción para el 2026. Y déjeme hablarle una cosa, porque en el análisis que nosotros hicimos, obviamente la región Caribe pues incidió en el resultado. Prácticamente pues usted recibió un apoyo masivo en las principales ciudades. Y ojo que la primera ciudad que votó por usted fue Barranquilla, luego Cartagena y posteriormente Santa Marta. O sea, los votos no se concentraron en Santa Marta. Pero no sé usted qué opine de los resultados. Por ejemplo, en la región Pacífico, usted ocupó el 4º puesto, por encima del mismo Gustavo Bolívar, por encima del señor Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, ahorita ministro de Comercio, que tiene plan de medios, ocupó apenas, digamos, el 3.9%, y usted llegó al 9.5%. En la región de Sur y Amazonas, el 7% votó por usted, quedando en el 4º puesto de 25. En los Santanderes y Oriente, usted ocupó el 2º lugar en un empate técnico con el senador Iván Cepeda. Occidente y Cafetero, Medellín, ocupó el 5º puesto, San Andrés el 2º puesto, y Bogotá, hábleme de Bogotá, el cual usted sacó más votos de los que pudo sacar el señor Camilo Romero, el señor Luis Carlos Reyes, el señor Gustavo Bolívar, y solamente fue superado por las figuras del pacto histórico, que es Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y la senadora María José Pizarro. Entonces, lo que significa es que usted no es un desconocido para el interior del país. En el exterior también usted ocupó el 5º puesto de 25. ¿A qué se debe ese reconocimiento de Fuerza Ciudadana y de Carlos Caicedo en todo el país y en el exterior, Carlos? Bueno, lo primero es que me alegra mucho que en la propia tierra nuestra, que es el Caribe, donde hemos vivido prácticamente toda nuestra existencia, con un paréntesis en nuestra vida, en la formación en estudios superiores en Bogotá, en la región con la que, pues, no solamente estoy conectado históricamente, consanguíneamente, sino culturalmente, que es una región compleja, la nuestra, porque fíjate que lamentablemente los gobiernos progresistas, alternativos y de izquierda han sido pocos en el último tiempo en la región Caribe. Y esto evidentemente tiene explicaciones estructurales que seguramente no nos vamos a parar ahora, pero lograr recoger una opinión favorable en personas que obviamente están pendientes de las redes sociales y que tienen un punto de vista alternativo, progresista y democrático, nos alegra mucho. Esa opinión hay que seguirla construyendo, hay que seguirla alimentando. La costa Caribe es una región que tiene mucho que aportar a nuestro país, y no en clave de subsidiariedad, como ha sido históricamente el tratamiento político del centro a las regiones, del centro a la periferia, y nos faltan las campañas de todos los actores políticos en toda la historia reciente que buscan una conexión con la región Caribe, pero es una conexión que es circunstancial, y me estoy refiriendo a los políticos tradicionales que históricamente llegaban a la región a bailar un vallenato, a bailar una cumbia, un porro, a decir pues que tenían un pariente, no sé qué grado de consanguinidad con el Caribe, y que el Caribe era muy importante para Colombia, pero luego el Caribe era subsidiario y residual en las políticas públicas, en los planes de desarrollo, en la presencia en los gobiernos, y no solamente el Caribe, el Pacífico, que es otra de las grandes regiones nuestras,
ha sido también una suerte de convidados de piedra, como también la Orinoquía y la Amazonía, obviamente que son regiones con un acumulado de desigualdad muy grande, pero la gran cantidad de población de nuestro país se concentra en la región andina, en el Caribe y en el Pacífico, y estas regiones, fíjate que han estado con mucha distancia del centro y de las decisiones más importantes de nuestro país, que no pasen por el famoso Triángulo de Oro. Y el hecho de que haya opiniones en el Pacífico, en la zona andina y en los distintos lugares que ya tú mencionaste, y que sobresalga esa opinión sobre compañeros y compañeras que tienen una extraordinaria trayectoria, que admiramos, que valoramos, que respetamos, que ponderamos, pues por supuesto lo que refleja es que los problemas son comunes, las historias son comunes, y la búsqueda de cambios con resultados también son anhelos comunes en esas regiones. Y lo que nosotros hemos hecho en el Caribe y en particular en el ejercicio en la Universidad del Magdalena, donde estuve de rector, y luego en la Alcaldía de Santa Marta o en la Gobernación del Magdalena, es precisamente enfocarnos en buscar desde los escenarios del Estado en su dimensión territorial cambios sustanciales que transformen positivamente la vida de las personas, de la gente nuestra, de los conciudadanos, y especialmente de los más pobres, de los más humildes, de los sectores populares. De allí procedemos, de suerte que estas transformaciones que hemos hecho allá con múltiples dificultades y con un nivel extraordinario de escasez de recursos. Entonces eso nos ha llevado a tener mucha creatividad, a cuidar los recursos públicos y a defenderlos de la voracidad de las mafias, de la política tradicional, que pues se apoderaron del Estado a nivel territorial de manera sempiterna, prácticamente de forma sucesiva de la época de la independencia de la República hasta nuestros días. Si uno entra a revisar quiénes eran los alcaldes y los gobernadores, pues eran las familias tradicionales, y ahí están los árboles genealógicos de estas, y se pudo lograr un proceso casi milagroso, ¿no? Con escasez, con dificultades, con adversidades, con mucha creatividad, sacar adelante un cúmulo de programas y de proyectos que fueron paulatinamente cambiándole la vida a miles de personas, y eso, bueno, se validó en distintos procesos electorales. Primero en la universidad, donde estuve por cerca de 3 periodos, y obviamente me sacaron abruptamente los clanes de la narcoparapolítica del territorio, que si no nos pudieron asesinar, pues nos privaron de la libertad por varios años y buscaron enlodar nuestro nombre para sacarnos del escenario público. Fuimos lamentablemente de los primeros líderes de la izquierda colombiana que les montaron los lawfare y las fake news, la destrucción de la reputación a través de los medios de comunicación y la utilización del aparato de justicia para liquidar al opositor, cuando el aparato armado, el brazo armado de las élites de extrema derecha, los paramilitares, no lo pudieron hacer. Y entonces este proceso de transformación, de cambios verificables por la gente que recibió ese proceso de transformación en su piel, en sus vidas, pues condujo a que ganáramos las elecciones en 4 oportunidades, arrancándole esos espacios a la compra y venta de voto, a la intimidación, porque si no te compraban el voto, era el clientelismo, era el control de todos los espacios del Estado y la tranza de las prerrogativas que el Estado tenía con un puesto o un contrato a cambio de los votos. O el tercer asunto es obligar a la gente a votar a punta de cañón, a punta de bala, ¿no? O inclusive
escrutar, como dijo Camilo Torres, y el que escrutaba entonces elegía, es decir, la manipulación de los resultados electorales vía la registraduría. Asunto que ocurrió históricamente. Se quebró en este periodo en el que nosotros estuvimos ejerciendo y ganamos las elecciones 4 veces. Pero fíjese que en el cuarto periodo que la ganamos en la alcaldía, aplicaron esa, la que dijo Camilo. El que escruta elige, a pesar de que en los escrutinios ganamos, se robaron flagrantemente las elecciones a los ojos de todo el mundo. Y hay quedado esto en la impunidad. Estamos en un proceso de lucha judicial para rescatar esta alcaldía de una capital, que si ese precedente se mantiene, es decir, cualquier progresista que gane una alcaldía en Colombia, o que gane un consejo, una asamblea, o una gobernación, o una cámara, o un senado, le pueden robar los resultados, como hizo flagrantemente el señor Alexander Vega con todo su equipo, y en una estrategia cuasi amponesca con jueces y personal de la administración electoral, se prestaron para tal tamaño delito y nada, ante los ojos de todo Colombia, y ahí están mal gobernando en Santa Marta. Pero bueno, ahí cuento esto último, que es un tema tremendamente importante, para decir que las transformaciones que hicimos y que evidentemente no son del recibo y del agrado de la extrema derecha o de aquellos que con ojos de estupor o hasta de envidia ven que con la escasez, ¿cierto? Y en medio de las adversidades podemos obtener resultados, porque esto no ha sido para nada fácil. Nosotros fuimos de los primeros gobiernos de la izquierda en una región del país en la que de manera sucesiva estuvimos gobernando, obviamente, no sin pocas dificultades que en la medida en que tú lo vayas preguntando, si la gente además tiene interés por conocerlo, le iremos contando, porque muchas veces se cuentan los, si se quiere, las hazañas, los logros, pero no se sabe qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y qué es lo que ha implicado en términos de lucha, de esfuerzo para lograr tales resultados. Carlos, a raíz del resultado de estos sondeos, pues usted ha aparecido nuevamente en las tendencias de las redes sociales, donde inclusive paradójicamente gente de izquierda ha traído a colación nuevamente los procesos judiciales que usted ha enfrentado y de los que muchos han sido testigos, han sido parte de un entramado de persecución, por ejemplo, del fiscal Néstor Humberto Martínez, del fiscal Francisco Barbosa, de su lacayo Gabriel Jaimes siendo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y se ha revelado por parte también de muchos medios tradicionales cómo ordenaron acelerar procesos en su contra. ¿Usted nos puede dar como una breve explicación de esas acusaciones que vuelven a traer a colación sobre supuestos hechos de corrupción en la Universidad del Magdalena y una canalla acusación que hicieron en contra suya por presuntamente unos crímenes en contra de unos estudiantes? Bueno, Beto, cuando yo fui rector de la Universidad de Magdalena, universidad que recibimos en quiebra en lo financiero, en ruinas, en su infraestructura y con una precaria oferta académica de la que estaban desertando la mayoría de los estudiantes, para aquel entonces cerca de 2.000 estudiantes, una universidad que sacaba carreras de 5 años en 10 años. Empezamos un proceso de recuperación y transformación, luego que quien quedó electo, el compañero Alfredo Correa Andrés, decidió renunciar después de la consulta universitaria que yo organicé, porque allí al interior de la universidad había un ambiente de hostilidad en su contra, como también lo hubo de parte de un sector, de ese mismo sector, que se alió con esos sectores de la parapolítica para intentar sacarnos de la universidad o intentar enlodarnos. Me correspondió sanear múltiples pasivos, 47, 48 profesores que tenían sus cesantías insolutas, las pagamos por orden del Tribunal Administrativo. Pero el señor Luna Correa, con el contralor corrupto de aquel entonces, que luego inclusive fue detenido por corrupción, y el propio Luna Correa se confesó paramilitar y terminó en la picota 2 años preso, pues estas personas, para sacarme de la universidad, montaron un caso. Y el caso fue que había sido
presuntamente un delito el pago de las cesantías a estos profesores ya mencionados del sindicato ASPU. Pues el Tribunal Administrativo del departamento no resolvió el asunto en derecho, como tampoco el juez que en ese momento conoció. Se deshicieron del caso, el caso termina en Bogotá, afortunadamente el Tribunal Superior de Bogotá resuelve, pero 5 años después en el que yo estuve detenido. En ese tiempo me sacan de la universidad en el 2006, siendo gobernador el personaje paramilitar Luna Correa, y salimos del escenario en el que ya nos veían como una amenaza hacia la alcaldía o la gobernación por el proceso de transformación y recuperación de una universidad, que le triplicamos su oferta, que saneamos sus pasivos, que eran del orden de los 26.000 millones de pesos, que dotamos de una estampilla por 100.000 millones, que creamos un sistema de investigación, de extensión, de posgrado. Bueno, llegué por cuenta de ese proceso a ser presidente de Ascuna, promover y fundar el sistema universitario estatal y demás. De nuestro equipo fueron asesinados 2 profesores que trabajaban conmigo en iniciativas de paz, como la Red de Universidades por la Paz, el profesor Julio Otero, que era nuestro vicerrector de investigaciones, y el decano de educación, el profesor Roque Morelli, que además venían como yo de la izquierda. Antes, ya un año anterior, había sido asesinado el estudiante de grado Hugo Maduro, que era un muchacho conectado pues con las organizaciones populares y tenía, por supuesto, también sus vínculos con las organizaciones revolucionarias. Entonces, fueron declarados objetivos militares estudiantes, profesores, directivos, por parte de los paramilitares que estaban copando La Guajira, el Cesar, el Magdalena, el Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, y iban asesinando selectivamente dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes universitarios. Evidentemente yo también fui declarado objetivo militar, y si nos salvamos fue por los esquemas de protección, por todas las alertas que se pusieron nacionalmente, así como muchos defensores de derechos humanos afortunadamente sobrevivieron a este holocausto en el Caribe y en el país. Lo que hizo el personaje Luna Correa con los Cotes, con los Vives, con los Dávila, con los Pinedo, con los Díaz Granado, con todos esos sectores de los clanes, es utilizar no solamente los aparatos donde ellos hacían presencia, sino además los organismos judiciales y los medios de comunicación para instalar otro relato adicional, y es la responsabilidad pretendida de parte nuestra en estos crímenes, o sea, un acto absolutamente miserable para dejar en la impunidad los crímenes, ¿cierto? Y por supuesto, para enlodar a nuestra historia, de la que hacían parte las personas asesinadas, y para enlodarme a mí y sacarme, evidentemente, con el propósito de no solamente del escenario político, sino llevarme a prisión. Este último proceso, fíjate tú que duró 20 años y también se resolvió. Pero en ese tiempo, ¿quiénes manosearon todo esto? A ver, ¿quién me dicta medida de aseguramiento a mí para, y me mete preso, y finalmente yo duro 5 años preso? Gabriel Ramón Jaimes Durán. Es decir, este personaje de... O sea, este personaje viene detrás. Este viene, no es que haya aparecido ahora para tratar de perseguir. No, para nada. Este personaje, después que fue fiscal, es decir, el caso nuestro tenía un inhibitorio. El fiscal Germán Zamudio, que inclusive hizo denuncia sobre la presión que tenía de personajes del DAS, del Magdalena, y las denunció ante el jefe del DAS nacional, que era Jorge Noguera. Entonces, fíjese usted que al poco tiempo a Germán Zamudio lo sacan, y la que queda, o el que queda de fiscal, extrañamente, es este personaje. Este personaje que luego terminaría premiado siendo magistrado auxiliar de Ordóñez en el Consejo de Estado, y posteriormente va a la Procuraduría, y posteriormente termina siendo coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia en la Fiscalía. Entonces, bueno, y sus decisiones en mi contra, que derivaron en que yo fui condenado 8 años y medio, y 5 años estuve detenido injustamente, y fue el Tribunal Superior de Bogotá el que me absuelve. Pasaron en la fiscalía del señor Mario Iguarán, y posteriormente, vea usted que Néstor Humberto Martínez, cuando voy a escribir la candidatura a la presidencia de la República con cerca de 2 millones de firmas, me manda a capturar, orientado por
Germán Vargas, y orientado Germán Vargas, pues por supuesto, por sus amigos los Cotes del Magdalena, de manera que utilizaron la fiscalía para meterme preso y meter preso al alcalde Rafael Martínez en ese momento. No obstante, no pudieron impedir la inscripción nuestra porque mandamos las cajas con las firmas y un poder, y pude participar en la consulta a la Presidencia de la República, Inclusión Social por la Paz, pero nos tuvieron detenidos 48 horas y luego posteriormente con falsas acusaciones en relación a un proceso de puestos de salud, el alcalde Rafael Martínez, y a mí me quisieron mantener su judice también con este asunto, a pesar de que nosotros fuimos los únicos que construimos nuevos puestos de salud en medio de la precariedad que era la infraestructura hospitalaria en el caso del distrito. Sí. Vea usted que el proceso de los crímenes cometidos por los paramilitares luego encuentra en Justicia y Paz las confesiones de los jefes paramilitares, que sí, que ellos ordenaron los crímenes porque en sus dichos eran personas vinculadas a la izquierda, al comunismo, a la guerrilla, en su visión, por supuesto, de tierra arrasada, de enemigo interno, que le ordenaban seguramente los sectores de la extrema derecha al interior de las Fuerzas Armadas o de la clase política regional. Pero este proceso, ¿cuánto dura? Dura casi 20 años. 20 años, mis padres murieron y no pudieron ver mi declaratoria de inocencia, que fue con posterioridad, y ya le tocó en la fiscalía del señor Barbosa, ya no tenían cómo más seguir sosteniendo un caso que además pusimos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por flagrante violación al debido proceso y a una justicia pronta, porque imagínese usted mantenernos su judice por tanto tiempo, y en cada campaña sacaban este San Benito, y aún así, de ese cuento usted, que ganamos las elecciones, no solamente yo como alcalde, sino posteriormente Rafael Martínez, Mirna Johnson, y en esta última elección con Jorge Agudelo, y ganamos la gobernación primero con quien les habla y luego con Rafael Martínez, porque la gente en Santa Marta y en el Magdalena sabía de qué se trataba este asunto, y afortunadamente las víctimas han podido pues ser resarcidas en términos de ¿qué? De que venga la verdad, porque la verdad fue que eran los jefes paramilitares, y es evidente que detrás de todo este proceso estuvieron actores políticos que aún se mantienen en la impunidad, sectores de la extrema derecha. Pero no solamente en estos dos casos, es que si usted viera, son casi 250 procesos entre Fiscalía, Contraloría y Procuraduría con las que han intentado detenernos. Yo, por ejemplo, hice campaña a la gobernación con una destitución a 12 años en primera instancia de parte de la Procuraduría. Entonces, estábamos enfrentando a los Cotes, y esto les decían a los electores ya cuando no tenían más recursos y más argumentos, además del lugar común y el refrito y el San Benito de la expropiación, del comunismo, del Mefístole que va a tomarse el poder a nivel territorial, que pues no, si este señor está destituido, cabe decir que apenas asuma la gobernación, lo van a sacar por la puerta de atrás. Claro. Hemos tenido que gobernar con todos estos INRIs encima, hemos tenido que gestionar con toda esta suerte de utilización del sistema judicial, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, para intentar sacarnos del camino por orden, obviamente, de los jefes políticos de la extrema derecha a nivel territorial y ya a nivel nacional. Lo último que hicieron el año pasado fue que el señor Barbosa nos monta 3 fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, ante 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, en lo que piden centralmente es una medida seguramente en mi contra para sacarme de la gobernación, con acusaciones también falaces de obras públicas que terminamos y que, o que si no terminé yo en 4 años, pues continuaron su ejecución en el año subsiguiente. Vea usted que no judicializan a las personas que tenían la responsabilidad de terminarlas en los años subsiguientes, sino a mí en solitario. Pero ahí están las obras, como por ejemplo la biblioteca de la universidad, porque entre otras cosas fuimos y hemos sido el único gobierno y el único modelo de gestión de lo público a nivel territorial que, con los escasos recursos, porque hemos tenido el bloqueo absoluto del presupuesto nacional sobre el territorio, y especialmente en el periodo del señor Duque, ¿no?
no fluyó absolutamente un peso, que aún con las escaseces que tuvimos, pudimos hacer obras públicas y programas sociales que cambiaron la vida de las personas y movieron nuestros indicadores de superación de pobreza, de mejores condiciones de bienestar, de seguridad y de oportunidades para las mayorías. Sí, Carlos, así rápidamente antes de pasar a la pregunta de política de cómo sería su próxima candidatura, porque Fuerza Ciudadana también le eliminaron la personería jurídica en el mes de marzo. O sea, ha sido persecución por todas partes. Carlos, ¿usted recibió algún tipo de indemnización por parte del Estado a raíz de su absolución después de haber pagado por 5 años de cárcel por algo que usted no hizo? Recibí una sentencia favorable de indemnización y fue a usted que la fiscalía, esta fiscalía de Néstor Humberto Martínez, se dedicó a hacer un lobby ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado, en una decisión que contraviene su propia jurisprudencia, entonces dice que para la época de los hechos, presuntamente yo era culpable, siendo inocente, en vez de entonces arrojar la carga de la responsabilidad a quien la tenía, que es el Estado, por condenarme injustamente, y precisamente la indemnización económica y la de perjuicios morales, no solamente los materiales, que implicaba un resarcimiento no solamente para mí, sino para mi madre que sufrió tanto, para mi padre que sufrió tanto, para mis hermanos, para mis hijos, porque mis hijos han crecido con estas acusaciones miserables, ¿cierto?, en sus preescolares, en la primaria, en la secundaria, y por supuesto con dignidad han defendido a su padre, y es evidente que no es solamente un resarcimiento patrimonial, sino lo que simbólicamente esto significa. Pues todo esto lo hemos ido llevando ya a la jurisdicción internacional, porque es evidente que en nuestro país, todas las instancias que tienen que decidir en este caso y administrar justicia en derecho, pues se colocan del lado del que políticamente les ordena deben colocarse, porque sí, hay una instrumentalización de la justicia en nuestro país con propósitos políticos. De aquí que tiene que haber una reforma profunda, porque el lawfare es evidente para los opositores a el establecimiento, a la oligarquía, a las élites nacionales y territoriales, como ha sido nuestro caso. Usted ha mencionado uno más, que es el de que nos retiren la personería jurídica. Vea usted que nos basamos en la existencia que Fuerza Ciudadana tiene. Esto no es un grupo recién aparecido. Nosotros ganamos elecciones al Consejo, a la alcaldía, en 4 periodos sucesivos, a la gobernación en 2 oportunidades sucesivas, derrotando las maquinarias históricas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser entonces la participación política suya en una eventual campaña presidencial? Excusame, te termino esta parte. Hicimos una campaña presidencial y una consulta de los sectores progresistas y de izquierda, sí, y además basamos esa solicitud, como muchas otras organizaciones políticas, en los acuerdos de paz, gobierno y FARC, ¿no?, que tiene un componente de apertura democrática. ¿Cómo es posible que la primera organización que le retiran la personería jurídica haya sido nosotros? Y vea que usted ha golpeado a algunas, pero no a todas. Había un propósito: cerrarle el proceso de expansión que iba teniendo Fuerza Ciudadana en todo el país. Pero adicionalmente, mire cómo nos roban las elecciones. Es decir, y aquí se sienta, si esto llega a configurarse, un precedente inverosímil y peligrosísimo. Y es que el pueblo puede votar, pero una comisión escrutadora, como dijo Camilo Torres, el que escruta elige, puede determinar que en el segundo escrutinio usted le acomoda el resultado a un tercero y da por sentado que los otros votos no existen y elimina los votos y elimina el candidato. Y eso es lo que hicieron con nosotros. Claro, obviamente orquestado por el señor el señor Alexander Vega, que ya de entrada nos había hecho un asunto semejante cuando lanzamos una lista al Senado y se propusieron evitar que tuviéramos el umbral. Llegamos a 450,000 votos, pero la información de buena fuente, y ahí estamos en un proceso en este asunto, era que evidentemente el propósito era que no completáramos los 500,000 votos para el umbral, igual que el Consejo Nacional Electoral. Entonces Barbosa nos quiso sacar del camino en febrero del año pasado, 2023, y luego nos quisieron sacar del camino el Consejo Nacional Electoral, el señor Alexander Vega, ¿cierto?
y finalmente descalifican la candidata y luego el candidato y se roban las elecciones y ponen a los narcoparapolíticos al frente de la alcaldía de Santa Marta. Y en una democracia eso no se puede admitir. Así como nos robaron a nosotros, pues se lo pueden hacer a cualquier otro y se siente un precedente, por supuesto, aberrante en términos democráticos. ¿Cómo haremos? Pues como hemos hecho hasta el sol de hoy, luchando. ¿Cómo haremos? Bueno, en el pasado lo que hicimos, porque esta fue la única elección en la que pudimos avalar candidatos, pues recogeremos firmas. ¿Cómo haremos? Propiciaremos un proceso de convergencia con otras organizaciones revolucionarias y de izquierda, de centro izquierda y progresistas, para conformar un frente unido en nuestro país. ¿Cómo haremos? Trabajando por sumar voluntades para que, en efecto, las dificultades que el sistema político colombiano tiene y que tienen que ser reformadas en una reforma política democrática, pues se superen con mucho trabajo. O sea, nos ha tocado jugar con las reglas de juego que nos ha impuesto la élite y el establecimiento tradicional, que ha buscado excluir a los sectores emergentes, progresistas y populares. Pero eso, pues, digámosle, de ese cuero duro del que está hecho el colombiano y las colombianas, estamos hechos nosotros y afrontaremos las adversidades con optimismo. Creemos que esta es una sociedad donde en medio de todo se pueden hacer milagros y se pueden hacer cambios y transformaciones, y estoy convencido que así como el presidente se está esforzando por empujar cambios que son necesarios, darle continuidad con procesos que profundicen en los mismos, pues estamos seguros que esas dificultades se superarán. Hablando de continuidad, yo le iba a hacer la pregunta sobre la reelección, pero creo que no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es el proceso constituyente. Yo lo sigo usted hace muchos años, y yo, más allá de su lucha que usted llevaba en Magdalena, usted fue el primer gobernador, que, digamos, muchos académicos han dado esa discusión. Yo desde la universidad lo he escuchado, del Olimpo Radical, de la Constitución de 1863, de cuando los conservadores ganaron la guerra en 1886 y Colombia, las regiones perdieron autonomía, perdimos territorios, se creó el centralismo y desde ahí, pues, la pobreza, sí, tenemos el país que tenemos. Y usted fue el primer gobernador electo en promover un tema de la posibilidad de tener una Colombia federal. Le iba a hacer la pregunta sobre la reelección, pero no. La pregunta es, ¿usted sí le gustaría llevar a cabo un proceso constituyente? Absolutamente, claro que sí. Colombia lo necesita, no solamente porque hay un proceso de entrampamiento para evitar que las reformas, los cambios que anhela el pueblo colombiano y por los cuales votaron por el presidente Gustavo Petro se abran camino. Colombia necesita transitar a un nuevo escenario de transformaciones sociales, económicas, institucionales. Y el régimen que hoy tenemos es un régimen que imposibilita los cambios, a pesar de que el presidente está en el cargo más importante del país, que es el Ejecutivo Nacional. El Congreso de la República es un Congreso cáustico, refractario a las transformaciones y cambios. Si han hecho cambios en la Constitución es para que los procesos progresivos o progresistas que están contenidos allí se reversen. Cerca de 50 reformas. Vea usted que inclusive hay un capítulo en la Constitución que tiene que ver con el nuevo ordenamiento territorial del país y ni siquiera lo han tocado, salvo para hundir los proyectos que se han propuesto en clave de materializar mayores niveles de descentralización y de autonomía en las regiones y provincias de nuestro país. Colombia es el único país que ha reversado su modelo federal frente a los países que adoptaron un modelo federal posterior a su independencia. Y es inverosímil que eso haya sucedido. Precisamente después de la independencia, pues el debate de centralismo y regionalismo, centralismo y autonomías, centralismo, confederación y federación estuvo a la orden del día y finalmente logramos pasar
precisamente, como usted lo dijo, a una constitución federal en el siglo XIX, y probablemente por no aprender de los otros modelos de tránsito a un sistema federal, se suscitaron diversos conflictos que dieron oportunidad para que las fuerzas conservadoras y retardatarias adujeran que el modelo federal liberal radical era el culpable de los conflictos y de las diversas guerras que se suscitaban entre los diversos estados soberanos de nuestro país, que en su tiempo eran 8 y luego pasaron a ser 9 cuando se sumó Tolima, en la costa caribe, Bolívar y Magdalena. Pero ha dicho expertos en esta materia, como el profesor Salomón Kalmanovich, que las instituciones de la hacienda pública, las instituciones fiscales, fueron mucho más dinámicas en el periodo de los estados soberanos que en el periodo de los departamentos del modelo de la Constitución de 1886. Se centralizó el poder con la promesa de que el país cesaría en guerras y que el país cesaría en su desintegración. Fortalecen el Ejecutivo Nacional, que evidentemente en el modelo federal de la Constitución de Río Negro era débil, 2 años, la presidencia de la República, y no era voto directo. Y entonces todas estas élites regionales transaron por entregarse a el modelo centralista, presidencialista, establecido por Núñez y Caro, por los conservadores. Y este conservadurismo que afectó todas las instituciones colombianas, también se tradujo en centralismo que no resolvió el problema de la desintegración del país y de las guerras y los conflictos, porque al poco tiempo estalló la Guerra de los 1000 días, que duró casi 3 años, y posterior a la Guerra de los 1000 días se pierde Panamá con, por supuesto, el provecho que saca de toda esa crisis el gobierno imperial de Estados Unidos, para que hubiese una secesión del istmo y que territorios que estaban olvidados precisamente por el centro pudieran entonces encontrar su camino de separarse del país. Pero si ustedes revisan todos los tratados suscritos por nuestro país, en todos vamos perdiendo porción del territorio nacional. El último tiene que ver con San Andrés y Providencia. Es decir, que esa promesa de la Constitución y esta promesa del centralismo no funcionó ni en la cesación de las guerras y los conflictos, ¿no? Ni tampoco en mantener la unidad nacional. Pero usted va a ver en los anales de las gacetas de la Constituyente del 91, encuentran argumentos conservaduristas para no avanzar en un modelo autonomista, en un modelo federalista, con aquello de que el país se desintegraría. Yo soy partidario de una constituyente para discutir asuntos como, por ejemplo, cómo pasar de un modelo centralista que estrangula el desarrollo de los territorios, que empobrece las regiones, a un modelo de descentralización a fondo, un modelo de autonomías en clave de un sistema federal. Y hay muchos ejemplos para estudiar el sistema federal. Ahí está el alemán, ahí está el de Estados Unidos. También tenemos países como México o Argentina, que también tienen sistemas, o Brasil, que tienen sistemas federales, algunos recortados, otros mucho más avanzados. El propio sistema autonomista de España, que si bien no es federal, es un sistema de autonomías muy profundo, que cualquiera podría asimilarlo a un modelo federal, o aún las transformaciones del régimen municipalista y presidencialista francés hacia un sistema de regiones. Lo que no podemos seguir es creyendo que de Bogotá se puede seguir gobernando el Pacífico, el Caribe, la Amazonía, la Orinoquía e inclusive regiones del interior del país, de la zona andina, con los mismos niveles de exclusión, ¿no? De mirar por encima del hombro y de concentración del poder en decisiones tan elementales, como por ejemplo nombrar maestros. Es que ni el alcalde de Bogotá, ni el gobernador o gobernadora de Antioquia, es decir, hablando de las dos entidades más poderosas, la una
en términos de municipios o ciudades, la otra en términos de departamentos, puede nombrar un maestro sin autorización del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Eso es aberrante, mucho menos los departamentos como nosotros. Nosotros solicitamos cerca de 380 maestros al gobierno del presidente Duque y su ministro de Educación, y lo mantuvimos con el gobierno del presidente Petro. ¿Y qué pasa? Pasan los años y los muchachos no reciben, por supuesto, la educación adecuada, porque un maestro no es suficiente para cursos saturados de estudiantes, que además varios de los profesores les toca asumir varios grados, ¿no? Con las condiciones también de sobreexplotación laboral, ¿no? Que no da tiempo ni siquiera para la preparación y la formación del docente. Vea usted, o por ejemplo, la creación de un hospital de primer nivel, segundo, tercero, tiene que ser autorizado por el Ministerio de Salud. Y antes de las ventanillas únicas, los proyectos de agua potable, el nombramiento de un policía, si usted tenga el presupuesto para financiar una policía como un cuerpo de bomberos, como se hace en países como Estados Unidos. La policía, pues, depende de un condado, depende de un estado, ¿cierto? No puede ser que aquí las entidades territoriales que tengan la solvencia para hacerlo no puedan tener una policía para proveer el servicio de seguridad. Estamos hablando de fuerzas para proteger las fronteras. Evidentemente el ejército tiene que ser uno solo, ¿no? Sí. Pero estamos hablando, las tarifas de servicios públicos son definidas por un organismo de orden nacional. Nosotros en el Caribe colombiano lo tenemos que sufrir porque de manera arbitraria fijan las tarifas y cercenan la posibilidad que sea a través de las empresas públicas de servicios o las empresas mixtas. Yo soy partidario de empresas de servicios públicos, no privados. Ese es un punto que hay que revisar porque la Constitución del 91 abrió un boquete para que se pudieran privatizar los servicios, para que se pudieran vender los activos públicos, que es lo que ha venido pasando con la ola neoliberal. Y estos sectores ahora se quieren presentar, los neoliberales, como los grandes salvadores del país cuando vendieron los activos públicos. No puede ser que nuestro país siga gobernándose desde Bogotá como si los demás ciudadanos, los demás territorios, no contáramos y no existiéramos. Pero eso sí le garantizo, que en las elecciones se echan el discurso, se rasgan las vestiduras, hablan a favor de las regiones y aparecen bailando las músicas típicas, comiéndose las músicas típicas, yendo a los mercados públicos, abrazando a los personajes típicos de cada región en unos actos de politiquería que rayan con lo inmoral, la verdad, ¿cierto? Porque no es auténtico esto, porque no está conectado ciertamente luego con las decisiones que toman. Es como el mismo discurso de que la educación es lo más importante, pero luego cuando se es gobierno, pues la educación no es lo más importante, sino son otras las prioridades. Así que creo que estos asuntos, como también que el país pueda facultar al presidente para tomar decisiones que, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo está revestido para poderlas tomar, se necesita una bocanada del constituyente primario en temas tan centrales como, por ejemplo, revisar el papel del Estado en la economía, no solamente en los procesos de planificación, sino también de inversión. Es que nos vendieron la idea equivocada que solo la iniciativa privada es la que puede generar riqueza y empleo. La iniciativa privada sí, y hay que protegerla, pero también la iniciativa comunitaria, también la iniciativa cooperativa y también la iniciativa estatal. Y el país también en clave de soberanía tiene que revisar tratados de libre comercio porque la industria nacional se ha lesionado, ¿cierto? Y si queremos proteger la industria nacional tenemos que revisar muchos de estos tratados y eso se tiene que hacer por vía constituyente o por vía del Congreso. El Congreso no le va a dar la facultad al presidente para poderlo hacer. Entonces, vea que sí es necesario ir a un... Y te podría seguir mencionando temas, pero evidentemente el tiempo es limitado, pero este es un asunto tremendamente interesante y creo yo que sí amerita que sea el pueblo, a través de sus delegados constituyentes, el que reciban toda la facultad para revisar de fondo nuestro modelo de desarrollo, ¿cierto? Nuestro modelo institucional en perspectiva de el desarrollo productivo, el bienestar, la justicia social, la equidad, la sostenibilidad de nuestro país. Y tenemos mucho para transformar nuestra tierra, que creo que tenemos el ADN para poderlo hacer, digo los colombianos, pero nosotros mismos nos dimos un sistema y un modelo que tiene que abrir paso
a los nuevos tiempos. Y las naciones que hoy tienen el liderato internacional, sea el modelo económico que sea, pues han hecho cambios estructurales y no le temen a esos cambios estructurales y se vuelven países y naciones líderes en su continente y a nivel global, de suerte que el liderazgo no puede ser solamente medido por el liderazgo del presidente, que me parece muy importante que se tengan esos liderazgos, sino por el liderazgo de la nación entera. Y creo que nuestro país puede hacerlo si modifica, por supuesto, su sistema institucional, su sistema estatal y diversos componentes de su sistema social y económico, y esto no puede ser posible sino a través de un proceso constituyente al que no hay que temerle, sino que hay que evidentemente delimitarlo para que con esa delimitación todo el mundo esté tranquilo sobre cuáles van a ser los temas que se van a abordar a profundidad y cuáles son los cambios que se irán a asumir posterior a las decisiones que tome esa constituyente. Así es, Carlos, qué interesante van a estar los debates presidenciales con usted, con soluciones de fondo, porque son claramente soluciones de fondo. Aquí en los comentarios debemos tener muchos aportes. Ya tenemos una hora aquí con ustedes. Le quiero agradecer muchísimo a Carlos por habernos dado este espacio para compartir su opinión sobre estos temas del país, aclarar muchas dudas sobre el tema de la persecución judicial que usted ha sido objeto y sobre todo pues su opinión frente a lo que se viene para el 2026. Le quiero agradecer muchísimo por aceptar la invitación y por darle prioridad a los medios alternativos. Muchas gracias, Beto, a ti y a todos los medios alternativos por este espacio y esperemos que nos sigamos encontrando no solamente contigo, sino con todos los internautas y todas las personas que siguen las redes sociales y que tienen además una profunda preocupación por los asuntos colectivos. Valiosa los ciudadanos y ciudadanas que están todo el tiempo pensando en los demás y en los necesarios cambios que el país demanda y que se expresan a través de las redes sociales. Eso enriquece nuestra democracia. Esperamos seguirnos encontrando en estos espacios o físicamente donde más adelante podamos intercambiar nuestros puntos de vista. Así es, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no se les olvide compartir en todas sus redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a estar con el senador Iván Cepeda hablando también de este sondeo. Ya estuvimos a la senadora María José Pizarro y también a la exministra de Salud, Carolina Corcho, en el día de ayer, para que también vayan a ver el video. Les mando un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Un abrazo para todos.